En internet últimamente me han aparecido algunos videos sobre unas criaturas llamadas SCP. Dicen que detrás de todo eso hay una organización secreta que se encarga de contenerlas, para que no causen daño a los seres humanos. Así que con algo de curiosidad, agarré mi lupa y me puse a investigar, y lo que encontré me quitó el sueño por varias semanas. Antes de entrar de lleno en la investigación, me gustaría explicar de manera breve un poco sobre la fundación y la clasificación. Como ya dije anteriormente, la organización se encarga de contener a estas entidades para que no causen problemas a los seres humanos, tratando de contenerlas y estudiarlas. Y para resumir, su trabajo consiste en lo siguiente: asegurar, contener y proteger. Y en cuanto a la clasificación de los SCPs, estos pueden ser tanto objetos inofensivos como criaturas horripilantes, que se les pone un código, o sea, los numeritos, y se clasifican en seguros. Es decir, que pueden ser contenidos fácilmente, aunque eso no los hace inofensivos. Euclid. Son impredecibles, es decir, que su comportamiento puede cambiar en cualquier momento, por eso es mejor alejarse. Y finalmente tenemos el nivel Keter, que son aquellos SCPs que son casi imposibles de contener, y si se escapan, podrán causar desastres a escala global. Y luego está la categoría más extraña, Taumiel, que son objetos o entidades que la propia fundación usa para controlar a otros SCPs. Y ahora sí, empecemos. SCP-173. A simple vista parece una escultura grotesca hecha de hormigón y barras de acero, con manchas de pintura que parecen sangre, pero lo inquietante no es cómo luce, sino cómo se comporta. El informe explica que SCP-173 solo puede moverse cuando nadie lo está observando. En el instante en que alguien parpadea o aparta la mirada, la estatua se mueve a velocidades imposibles y rompe el cuello de su víctima con una fuerza brutal. Por eso los guardias que ingresan a su celda deben mantener contacto visual constante, comunicándose con frases como "voy a parpadear", para turnarse sin perderlo de vista. Si lo miras, no se mueve, si no, estás muerto. SCP-096. SCP-096 es una figura humanoide, alta y extremadamente delgada, casi esquelética. Su rostro borroso y desfigurado nunca debe ser visto, ni siquiera en fotografía, porque si alguien por accidente o por curiosidad ve su cara, SCP-096 entra en un estado de desesperación incontrolable, llora, grita y luego empieza a correr hacia la persona que lo vio. Sin importar en dónde esté, puede recorrer miles de kilómetros sin detenerse, no se distrae, no se cansa y tampoco puede ser detenido. Y cuando llega, asesina brutalmente a su objetivo. Después se sienta junto al cuerpo, vuelve a llorar y regresa lentamente a su celda. Los intentos de detenerlo, incluso con armas pesadas o aislamiento, han fracasado. Nadie sabe cómo detecta que alguien lo ha visto, ni cómo viaja tan rápido. Lo más perturbador es que parece ser que no actúa por maldad, sino por una especie de trauma, como si su propia existencia le causara vergüenza. Hay reportes de un operativo en el que un satélite captó su rostro por error. 3 minutos después, la estación perdió comunicación y nunca se recuperaron los cuerpos. SCP-049. SCP-049 parece un médico del siglo XVII, con su máscara de pico típica de los doctores de la peste negra. Pero esa máscara no es una máscara como tal, sino forma parte de su cuerpo. Habla con un acento antiguo, cortés, casi educado. Se presenta como un cirujano en busca de una cura para lo que él llama la pestilencia. El problema es que su cura consiste en tocar a sus víctimas, y cuando lo hace, estas mueren al instante. Después, con instrumentos que saca de su bata, las abre y realiza una especie de autopsia. Al terminar, intenta reanimarlas, pero los cuerpos reviven como zombies sin conciencia, e incapaces de hablar o de pensar. Lo más inquietante de SCP-049 no es solo su capacidad letal, sino su convicción. Cree sinceramente que está salvando vidas, y cuando se le interroga sobre qué es la pestilencia, nunca responde con claridad. Solo dice: "Ya la he visto antes. Está en todos ustedes". SCP-106. SCP-106 parece un hombre anciano cubierto de una sustancia negra y viscosa. Su cuerpo está parcialmente en descomposición y deja tras de sí un rastro de óxido y podredumbre. Pero lo más peligroso no es su aspecto, sino su forma de cazar. Puede atravesar cualquier material sólido, como si se deslizara por otra dimensión. De hecho, se cree que vive dentro de una especie de bolsillo de la realidad, al cual arrastra a sus víctimas. Y dentro de ese lugar, el tiempo y el espacio no funcionan igual, y las víctimas son torturadas durante días o semanas, hasta que decide devolver los cuerpos, o bueno, lo que queda de ellos.
Los registros indican que SCP-106 no busca alimentarse ni sobrevivir, solo está jugando. Ataca sin patrón alguno, desaparece durante años y vuelve cuando menos se le espera. Los científicos de la Fundación han intentado contenerlo innumerables veces, y digamos que la única forma medianamente efectiva es atraerlo con cebos humanos y atraparlo cuando atraviesa una pared. Incluso existe un protocolo de emergencia que consiste en herir gravemente a un hombre anciano inocente para atraerlo, una medida tan desesperada que demuestra qué tan imposible es detenerlo. SCP-682. SCP-682 es uno de los seres más temidos dentro de toda la Fundación. La criatura es descrita como un enorme reptil deforme, en constante mutación, cuyos tejidos cambian, crecen y se adaptan a cualquier amenaza. Pero lo perturbador no es su fuerza física, sino su odio absoluto hacia toda forma de vida. Desde el primer reporte se explica que SCP-682 no solo es agresivo, es inteligente, vengativo y consciente de su poder. Durante entrevistas ha logrado comunicarse siempre repitiendo una idea, que desea destruir toda existencia imperfecta. Para él los humanos no son más que una plaga débil que debe ser eliminada, y digamos que la Fundación ha intentado exterminarlo por décadas usando todo tipo de métodos: ácidos industriales, desmembramiento total, armas antimateria, exposición a otros SCPs peligrosos. Pero SCP-682 siempre sobrevive. Si lo incineran, su piel se regenera. Si lo congelan, aprende a generar calor interno. Incluso llegó a adaptarse a ataques que jamás debería comprender, como si su biología aprendiera a tiempo real. Y lo más aterrador es que SCP-682 parece disfrutar cada intento de destrucción. No porque sienta placer, sino porque le da nuevas oportunidades de evolucionar. En varios informes internos se describe cómo rompe las cámaras de contención, masacra al personal y escapa por horas o por días. Y aunque siempre logra ser sometido nuevamente, el mensaje es claro: la Fundación no puede mantenerlo por siempre, solo lo retrasa. SCP-939. A primera vista son criaturas rojas, sin ojos, sin rasgos faciales, con mandíbulas enormes que se abren de forma antinatural, pero lo más importante es cómo cazan. Estas criaturas son capaces de imitar la voz humana con precisión, reproduciendo frases que escucharon a sus víctimas o incluso inventando nuevas. Los científicos descubrieron que SCP-939 usa un patrón específico. Imitan gritos de auxilio, voces temblorosas o frases como ¿hay alguien ahí?, para atraer a sus objetivos hacia lugares oscuros. Peor aún, sus voces transmiten una especie de efecto memético que desorienta a quienes las oyen, alterando la percepción, la memoria a corto plazo y la capacidad de reaccionar. Muchas víctimas ni siquiera se dan cuenta de que están caminando hacia la boca abierta de un monstruo. Los experimentos muestran que SCP-939 colaboran entre sí. Una criatura llama a la víctima mientras otra se posiciona detrás, lista para atacar. En archivos antiguos se señala que SCP-939 podría formar parte de un ecosistema desconocido, o ser criaturas diseñadas artificialmente por alguna entidad externa. No hay evidencia definitiva, pero lo que sí se sabe es lo siguiente: si escuchas tu propio nombre en la oscuridad, pero nadie más lo escuchó, solo corre. SCP-610. SCP-610 es uno de los SCPs más desagradables y desesperanzadores del catálogo. Esta fue encontrada al norte de Siberia y transforma a los humanos en masas retorcidas de carne, fusionando piel, huesos y órganos hasta crear criaturas que parecen sacadas de un horror biológico. Todo empieza con una pequeña erupción en la piel, seguida de una mutación acelerada que deforma el cuerpo en minutos. Las víctimas pierden completamente la conciencia humana y se convierten en una especie de marioneta orgánica que actúa como parte de un organismo mayor. Y lo más inquietante es que SCP-610 crea colonias de carne, estructuras vivas que crecen en paredes, techos, suelos, como si la infección estuviera construyendo algo. SCP-610 no se transmite por aire, sino por contacto directo. Aún así, su expansión es tan rápida y impredecible que se decidió encerrar toda la región de Siberia, aislando aldeas completas. No existe cura, ni tampoco contención. La Fundación solo puede asegurarse de que la infección nunca salga de esa zona, porque si lo hace, sería el fin de la humanidad. SCP-303. SCP-303 no necesita moverse ni atacar para causar terror. Digamos que su función es un poco más sutil y psicológica, esperar del otro lado de una puerta. Se manifiesta en pasillos vacíos, dormitorios y zonas de alta tensión, pero jamás atraviesa una puerta.
Solo puede verse por pequeñas ranuras, mirillas o rendijas. Su cuerpo es extremadamente delgado, la piel parece tensada como cuero seco, pero lo que más perturba es su rostro. No tiene ojos ni nariz, solo una gran boca gigante con dientes horribles. Los investigadores que lo han visto han reportado una ansiedad insoportable y un miedo irracional a no abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. Y lo más siniestro es lo estratégico que parece. Aparece justo cuando alguien necesita salir, bloqueando rutas de escape como si estuviera guiando a las víctimas hacia un punto final. SCP-981. SCP-981 es una cinta VHS con un discurso real del expresidente Ronald Reagan, pero digamos que algo está mal desde el primer segundo. El discurso cambia cada vez que se reproduce. Reagan empieza a hablar de temas extraños, conspiraciones del gobierno, experimentación humana, sacrificios y, de forma repentina, su cuerpo comienza a cortarse a sí mismo, como si fuerzas invisibles lo estuvieran despedazando en vivo. Las heridas aparecen en tiempo real, sangran, y su tono de voz nunca cambia. Sigue hablando como si no sintiera nada. Y lo más aterrador es que la cinta parece imposible de editar, pero jamás repite la misma secuencia. Ha sido copiada y digitalizada, pero siempre salen corruptas. Solo el VHS original funciona, y hay investigadores que creen que la cinta está viva. Otros creen que no es Ronald Reagan, sino una entidad usando su cuerpo para comunicar algo. SCP-701. SCP-701 no es una criatura, sino una obra de teatro maldita. Se tiene registro de su existencia desde el siglo XVII, pero lo perturbador es que cada vez que se representa, termina en una tragedia real. El guión parece normal al inicio, pero durante la función empiezan a ocurrir cambios que no están escritos. Los actores improvisan escenas de violencia, el público entra en estado de histeria, y todos terminan muertos. Algunos se suicidan en el escenario, otros atacan al público, como si estuvieran poseídos. Y lo más inquietante es que se repite siempre del mismo modo, sin importar el país, la época o los actores. Como si una fuerza invisible manipulara la obra desde otro plano. Se cree que el rey ahumado, quien es el personaje principal, no es solo un personaje, sino algo real, que usa la obra como un ritual para manifestarse. Y bueno, está de más decir que la fundación tenía prohibido representar la obra. SCP-1440. SCP-1440 es un vagabundo que parece tener más de 100 años, pero que no envejece. Dice no saber de dónde viene y no se queda mucho tiempo en el mismo lugar, porque todo lo que toca termina siempre en destrucción. Toda institución, campamento o base que lo intente retener empieza a sufrir desastres, fallas mecánicas, accidentes mortales o desapariciones inexplicables. Este asegura que no puede morir, pero que algo lo sigue. Una fuerza que él mismo llama los tres que lo poseen. Y digamos que él no es el problema, sino eso que lo está acompañando. Por eso la fundación lo dejó ir, porque contenerlo sería peor que dejarlo libre. SCP-169. SCP-069 no es un monstruo marino. Es una criatura tan grande que podría ser confundida con un continente entero. Ubicado aparentemente en el Océano Atlántico, SCP-169 es un organismo colosal que parece casi inmóvil, pero cada cierto tiempo se mueve y cuando lo hace, provoca grandes catástrofes a escala mundial. Este se cree que mide entre 2000 y 8000 kilómetros de largo, y digamos que últimamente los satélites que han estado monitoreando a esta criatura han detectado cambios en la forma del océano, como si la criatura estuviera despertando lentamente. La fundación lo cataloga como incontenible, no se puede capturar, tampoco se puede historiar. Solo se puede esperar a que nunca abra los ojos. SCP-048. SCP-048 es una anomalía conceptual asociada al número 48. No se trata de un número físico ni de una entidad, sino de un patrón anómalo que se manifiesta cuando la Fundación intenta asignar ese número de designación a cualquier SCP. Cada intento documentado de usar la clasificación de SCP-048 termina en eventos catastróficos. Fallos de contención, muertes de personal, errores inexplicables en sistemas críticos o accidentes fatales. No existe una causa observable que explique estos sucesos, y los eventos parecen ocurrir independientemente de la naturaleza del objeto involucrado. Debido a esto, la Fundación SCP prohíbe estrictamente el uso del número 48 en cualquier contexto. SCP-001.
SCP-001 es una de las anomalías más poderosas de toda la Fundación. ¿Y por qué digo anomalías? Bueno, esto es porque la propia Fundación SCP ha creado múltiples propuestas para ocultar su verdadera identidad, ocultando el verdadero SCP-001 incluso a sus propios agentes. Y algo más que aclarar es que SCP-001 podría ser una sola entidad o anomalía, o un conjunto de todas estas. A continuación presentaré algunas de las propuestas de SCP-001, pero antes de seguir con eso, olvidé mencionarles que lo siguiente que verán se tratan de eventos o de entidades consideradas dentro del nivel Apollyon. Un SCP de nivel Apollyon es aquel que no puede ser contenido de ninguna forma, ni ahora ni en el futuro. No existen protocolos efectivos ni tecnologías experimentales, ni tampoco planes de contingencia capaces de detenerlo. La Fundación solo puede documentar el fenómeno y retrasar sus consecuencias, si es que, bueno, eso es posible. A diferencia de las otras clases, la clase Apollyon implica que la anomalía ya ha causado, o bueno, causará inevitablemente un evento de extinción humana, o un colapso irreversible de la realidad. No se trata de una amenaza potencial, sino de una certeza. El desastre no está evitado, solo que está ocurriendo lentamente. SCP-001, cuando raya el alba. Esta propuesta documenta un evento global anómalo, en el que la radiación solar sufre una alteración desconocida. A partir de este momento, cualquier organismo vivo expuesto directamente a la luz del sol comienza a experimentar una transformación inmediata e irreversible. El tejido orgánico pierde su estructura definida, derritiéndose y fusionándose en una masa amorfa. Sin embargo, este proceso no implica la muerte inmediata del individuo, ya que su conciencia aún se conserva. Los registros indican que las personas afectadas mantienen recuerdos, emociones y capacidad de comunicación, aunque su identidad individual se vuelve progresivamente difusa. Estas entidades resultantes muestran un comportamiento coordinado, buscando atraer a otros humanos hacia la exposición solar. No utilizan la fuerza ni la violencia directa. En su lugar se comunican mediante voces familiares, discursos tranquilizadores o promesas de alivio, sugiriendo que la transformación es un proceso necesario o incluso deseable. Tras el inicio del evento, la supervivencia humana depende exclusivamente del aislamiento total de la luz solar. Las instalaciones de la Fundación SCP, los búnkeres subterráneos y estructuras completamente selladas se convierten en los últimos refugios viables. Con el paso del tiempo, los recursos se agotan y el aislamiento prolongado genera conflictos internos. Mientras en la superficie las entidades continúan existiendo, desplazándose y comunicándose entre sí como un solo sistema orgánico. En los registros no se presenta una solución ni una forma de revertir el fenómeno. La anomalía no muestra signos de detenerse ni de degradarse, lo que sugiere que el evento representa un cambio permanente en las condiciones del planeta. SCP-001, la fábrica. En esta propuesta, SCP-001 es una instalación industrial de escala masiva y de origen desconocido, denominada la fábrica. No se trata de una estructura fija, sino de un sistema que parece existir fuera de las limitaciones normales del espacio y del tiempo. Su función principal es la producción de anomalías, muchas de las cuales coinciden con objetos SCP ya contenidos por la Fundación. La fábrica opera bajo una lógica puramente industrial. Todo elemento que ingresa al sistema, ya sean materiales, objetos, animales o personas, son procesados y reutilizados. En varios registros se insinúa que seres humanos son empleados como componentes, sujetos de prueba o materia prima, dando como resultado entidades anómalas nuevas o modificadas. Los documentos asociados sugieren que una parte significativa de los SCPs conocidos podría tener su origen directo o indirecto en esta instalación. Esto plantea la posibilidad de que las anomalías no sean eventos aislados o accidentes inexplicables, sino productos de un proceso sistemático que continúa aún activo.